recibimos a una invitada muy especial. Ella es una guerrera, ella es una verdadera mujer al borde, que como el ave fénix, desde lo más profundo del fondo, donde la llevaron, ha resurgido como el ave fénix. Y su único propósito de contar esta historia no solamente es para terminar de superarla, sino para poder apoyar a cualquier niña, jovencita o mujer que esté viviendo lo que ella vivió. Es la más terrible humillación y dolor que una niña pueda vivir. Con ustedes, Yankeli Mari, bienvenida, cariño. Y gracias de verdad por acompañarnos y abrir tu corazón, primero con nuestra periodista estrella Marta Kellis y ahora con nuestra familia de Mujeres al Borde. Se une con nosotros nuestra querida terapeuta Laura Rivera Matos, que se encuentra para apoyarnos en este tema tan delicado de los niños que son acosados, que padecen el incesto y peor aún, violaciones que vienen del pastor o el sacerdote de su iglesia. Bienvenida, Laura. Así es, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, y de verdad que estoy muy feliz que se esté hablando y poniendo en palabras un tema tan importante, que regularmente, por ser un tema delicado, no se habla, pasa desapercibido, pero entonces, ¿qué hacemos con el trauma? Yo quisiera saber, tu historia inició a los 10 años. ¿Qué comenzó a suceder en tu vida cuando tú tenías apenas 10 años, tengo entendido? Fue a los 13. 13. Sí, mi padre no vivía con nosotros, se fue a vivir a Estados Unidos por trabajo. La familia seguía unida, aunque él trabajando fuera del país. Y a los 13 este señor me elige para trabajar con él como su asistente personal, aún teniendo una secretaria. Él oficialmente porque tenía una escuela que aún tiene. ¿Una escuela de enseñanza? Una escuela primaria. Primaria. En su fundación. Y yo no recuerdo exactamente cuándo comenzaron los manoseos, porque yo lo veía que lo hacía con otras personas, sus familiares, que abrazaba y los tocaba. ¿Él era pastor, sacerdote? ¿Es pastor? Entonces, luego yo fui a los 13, comencé este trabajo con él porque él me eligió. Y a un momento le dan una oportunidad para un programa de radio que se transmite o se transmitía en Radiovisión Cristiana Internacional en Estados Unidos, en Nueva York, en Patterson, Nueva Jersey, mejor dicho. Y ahí me elige para hacer este trabajo y como tenía que editar sonido, me quedaba hasta altas horas, desde la mañana grabando y luego editando. Era un programa que se transmitía semanal. Entonces teníamos la semana entera que trabajar para enviarlo a tiempo a Estados Unidos para que fuera transmitido el sábado. Y entonces ya cuando yo me quedaba editando, él llegaba, cerraba las puertas, era un estudio de grabación y a veces me besaba a la fuerza, me agarraba la cabeza, yo tenía como que forcejear y luego él pedía perdón, siempre pedía perdón. Y así yo lo perdonaba y lo perdonaba. Y así duró como año y pico, casi 2 años. Pero no llegó a violarte, solamente te tocaba y te besaba. Me besaba a la fuerza, me manoseaba, me tocaba los genitales, pero a modo de broma. Nunca me declaró un tema que era sexual, el tema del manoseo. Sí me declaraba que estaba enamorado de mí, que no sabía qué hacer. ¿Tú con 13 años y él con? No tengo idea, 30 y tantos, 40. Una persona ya madura. Cuando tú te ibas de ahí cada noche a tu hogar, que tú llegabas a tu casa, ¿cómo tú te sentías primero? Yo lloraba. ¿Tú entendías lo que estaba pasando? ¿Qué tú pensabas que estaba pasando? Los manoseos no lo entendía porque lo veía que lo hacía con sus hijos, por ejemplo, y yo entendía que era normal. Luego de grande me doy cuenta que ningún adulto tiene que tocar a un niño en sus genitales de ninguna broma. Cuando me besaba así, yo lo entendía que estaba mal porque me introducía la lengua en la boca y me agarraba con fuerza. Entonces, yo en un momento incluso le llegué a decir que él sentiría si su familia sabe eso, que eso estaba mal, que por qué él hacía eso. Y él me dijo incluso que su hija lo sabía, una hija, que él le contaba todo. ¿Intentaste tú denunciarlo o hablar con algún adulto sobre esto? Esto duró como desde mis 13 hasta mis 15, 16 más o menos. Entonces, como a los 20, yo decido renunciar a todo. Crecí allí porque era patio con patio, es con mi casa origen. Y lo conté, no me creyeron.
y me dijeron que yo quería hacerle daño, que yo, perdón, a los 20 me salí y a los 22 lo conté. Y mi mamá no lo aceptó, no estuvo, nunca me creyó, pero yo siempre he tenido un carácter muy fuerte de alguna manera y yo le dije que yo quería que quedase claro que yo no estoy diciendo un chisme por detrás, sino que yo le estaba diciendo la verdad y que quería una reunión con él para que quedara claro frente a él que yo no me estaba inventando, que no era una cosa por la espalda. Y él nos fue, finalmente cuando se dio la reunión días después, porque ninguno quería, mi mamá ya había hablado con él o él con ella, ya estaban claros que era mentira, entonces no querían esa reunión, yo a presión de alguna manera que la necesitaba, que quedara claro que no estaba yo inventándome, porque como me había ido a los 20 de la iglesia, había renunciado a todo, él decía que era por hacerle daño, que era porque era una impía, que yo quería hacerle daño, no sé qué. Entonces, ahí nos recogió a casa y nos llevó camino a un río, un camino lejano, incluso poco transitado, y dentro de su vehículo tuvimos la conversación que duró, qué sé yo, alrededor ¿Tu de... madre, tú y él? Sí. ¿Y él aceptó su culpa? En esa conversación él decía que no, que los toques eran porque era cariño de padre, como mi padre no estuvo como por 9, 10 años, en ese lapso fue que ocurrió, y somos 3 hermanas, entonces que era cariño para toda la familia, que él era así por la falta de mi padre y no sé qué, y yo le argumentaba que no, que dijera la verdad, que no era así, que me besaba a la fuerza, que eran besitos aquí, que no era beso en la boca, pero finalmente él admitió discutiendo. Y yo le decía, usted es un vividor, diga la verdad, usted sabe que es verdad. Y él finalmente admitió y le dijo a mi madre, sí, es verdad, lo que ella dice, perdóneme, porque yo le había dicho que era mentira. Lo que pasa es que la gente no está preparada para saber eso. Y ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó esa denuncia? no, mi madre inmediato le dijo que no se preocupara, que Dios perdona. Y ella siguió yendo a la iglesia hasta hace poco. Vamos a echar un poquito para atrás. Eso empezó a los 13 años. ¿Por qué llegar hasta los 20 trabajando a su lado, aceptando esa violación? Porque aunque no es penetración, es violación. ¿Por qué tanto tiempo callaste? Yo me crié allí. Cuando yo hablé, yo perdí todos mis amigos. Tú viviendo todos estos años de abuso, y ya aún se sabe la verdad, no se hace justicia, y tú tienes que seguir en la misma comunidad. ¿Cómo tú lidiabas con eso emocionalmente para no romper? Yo me fui. Yo me fui de mi pueblo. ¿Cómo estás hoy en día? Bien, perfectamente bien. Es un proceso liberarse de esto, sobre todo cuando apenas ahora que lo pongo en las redes sociales, que no soy muy expositora de mi vida diaria, pero yo consideré que ya el contexto mundial, yo esperé. Ella esperó mucho y ¿sabes qué? Ella no solo es valiente, sino que también trata de no disculpar, pero ella también ve a su madre como una víctima, porque ella entiende que esa persona ha manipulado a su mamá. Es un manipulador profesional. Entonces, o sea, ella no culpa a su mamá, ella no la culpa. Ella me lo confesó, me dice, mi mamá es otra víctima, no de violación, pero sí de manipulación. Mira, yo en este momento, para terminar este testimonio, y agradeciendo una vez más tu valentía y diciéndote que no estás sola y que puedes contar con este equipo de amigas, con nuestra terapeuta, que yo sé que estaría dispuesta a ayudarte en este proceso, y te vamos a acompañar si es necesario en el camino por la fiscalía. Pero yo quisiera que tú terminaras tu testimonio hablándole a esa niña o a ese niño que nos está viendo en este momento, en esta cámara que está aquí, y que probablemente en este momento esté viviendo algún tipo de abuso o acoso de parte de alguien de su familia o de su comunidad o de su iglesia, y está temblando de miedo sin saber qué hacer, como hace años lo viviste tú con apenas 13. ¿Qué tú le dices a esa niña que está viviéndolo? Yo le diría que no estás sola, le ha pasado a muchas personas. Habla, no te quedes callada, ve a una oficina judicial, porque muchas veces los padres callan por la vergüenza y someten al niño al silencio porque ellos consideran que vaya a una oficina judicial y que de allí llame a su madre y a su padre para que otras personas fuera de su núcleo familiar lo sepan y no se quede callado,
que vaya, que no va a pasar nada, que esa persona no te va a poder hacer daño. Cuando las personas lo sepan, te van a ayudar. Ya la gente está concientizada de que es un crimen. La pedofilia es un crimen, manosear no está bien, no es un simple manoseo, es un crimen. Y la niñez debe ser protegida, no está sola, estamos aquí. Yo estoy dispuesta a cooperar con quien tenga el mismo caso que tuve yo, peor o similar. Gracias, Yankeli, gracias. Quiero pedir un aplauso para esta valiente guerrera. La violencia en cualquiera de sus formas y más el abuso sexual duele. Que no es que la madre no lo cree, es que se decide taparlo. Es necesario que la víctima denuncie.